día de hoy vamos a estar hablando de la alabanza y la adoración profética. Es un tema que me gusta mucho y me pone muy feliz poder compartir esta enseñanza. Entonces, para poder hablar de la alabanza y la adoración profética, primero tenemos que entender qué es alabanza, qué es adoración y qué es lo profético para poder entender qué es la alabanza y la adoración profética. Entonces, vamos a empezar viendo qué es la alabanza. La alabanza significa, la alabanza es la acción de gracias y admiración emanada por lo que Dios hace y sus virtudes. Entonces, alabanza quiere decir cuando yo lo alabo, cuando yo le doy gracias, cuando yo lo exalto por lo que Él ha hecho. Eso es la alabanza. Y no es necesariamente, no tiene que ver necesariamente con la música, porque muchas veces cuando escuchamos que alguien nos dice la palabra alabanza, nosotros nos ponemos a pensar en alabanzas que cantó tal músico, tal cantante, tal persona que escuchamos, pero realmente la alabanza no tiene que ver exclusivamente con la música. Podría yo venir caminando, tal vez por un parque, viendo los árboles, viendo las plantas, viendo las flores, y decirle, Señor, eres grande por todo lo que has creado. Entonces no estoy cantando, pero estoy alabando a Dios. Entonces no es necesariamente que yo tenga que tener un instrumento o cantar una melodía para que sea alabanza. En hebreo hay una palabra, es la palabra más utilizada para denotar alabanza, que es Hillel. Esta palabra en griego es aineo. Hay que decir de que de hecho hay como 13, 14 palabras que se utilizan para denotar alabanza en hebreo, pero que nosotros todas las traducimos como alabanza. Pero en hebreo tienen significados diferentes. Aunque vengan con la misma intención de alabanza, vienen con actitudes diferentes o una emoción diferente con la cual dan esa alabanza. Entonces vamos a ver en el libro de Lucas 2:13, hay que dejar algo muy en claro, y es que cuando estamos hablando de palabras en término hebreo, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de palabras en griego, hablamos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer Lucas 2:13. ¿Ya lo tienen? Sí. Y repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían. Aquí cuando dice que alababan a Dios, se refiere a esta palabra en aineo, esta palabra aineo, que es en griego, que es la misma palabra que se usa Hillel en el Antiguo Testamento. Entonces vamos a hablar de algunos otros términos hebreos que se usan para denotar la palabra alabanza, porque cada uno de estos viene con una actitud diferente, con una emoción diferente que la persona lo hace. Entonces vamos a empezar con el primer término hebreo, que es Shabbat, o Shabbat, como quieran decirle, termina con CH. Este lo podemos encontrar en el libro de Salmos. Libro de Salmos, capítulo 63. Hoy vamos a usar mucho la escritura, así que espero que tengas su Biblia bien lista. Y versículo 3. Amén. ¿Ya lo tienes? Sí, amén. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Aquí cuando habla de mis labios te alabarán, se usa esta palabra, Shabbat, es un término hebreo. Y Shabbat quiere decir reconocer, alabar, gloriarse en algo, aquietar a alguien. Y tiene un doble significado, que es alabar y calmar. También lo pueden encontrar en Salmo 65:7 o Proverbios 29:8. Entonces aquí estamos hablando de que esto no solamente es alabanza, no solamente es reconocer a alguien digno de ser alabado, sino también quiere decir calmar, aquietar. Esto tal vez podría hacernos pensar como cuando hay un niño y le cantan una canción de cuna, así más calmado, aquietar, a eso se refiere. La siguiente palabra, un término hebreo que vamos a ver, es Todá. Todá significa confesión, aprobación, alabanza, fiesta, gloria, gracia. Y la podemos encontrar en el libro de Primera de Crónicas. Vamos a ir al libro de Primera de Crónicas,
capítulo 16, y vamos a leer el versículo 8. Y dice de la siguiente manera, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Entonces aquí está hablando, alabad a Jehová, invocad su nombre. Pero de hecho, ahí en el versículo 9, que es otro versículo que vamos a leer, que es el siguiente, dice, cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. En el versículo 9, aunque en el versículo 8 dice alabad a Jehová, estamos hablando del versículo 9, donde se usa la palabra toda. Y en el versículo 9 usted puede leer cuando dice cantad a él, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas, no dice ninguna palabra la palabra alabanza. Aquí se está refiriendo a la palabra toda, que en otros versículos, en otros textos, sí se usa la palabra alabanza, como en Salmos 95:2, ahí sí usa la palabra toda y dice la palabra alabanza. Hace alusión a acción de gracias y a enaltecimiento. Esta palabra se deriva del verbo yadá, que significa dar gracias o exaltar. Su raíz es yad, que quiere decir mano. Entonces esto quiere decir con dar gracias, exaltar, gloria, fiesta, y viene del verbo yadá, que significa dar gracias, y su raíz es yad, que quiere decir mano. Entonces, en este caso sería alabar a Dios o extender las manos en agradecimiento a Él. Nosotros a veces nos acostumbramos que cuando nosotros alabamos, cuando nosotros adoramos, levantamos las manos. Pero cuando habla de esta palabra, de hecho se refiere más como a una posición así. Esto sería toda, esta posición de le ofrezco a Él y recibo del Señor. Eso sería toda. El siguiente término que vamos a ver es Hilulim. Cuando empezamos la enseñanza hablamos de una palabra que era Hillel, que era la más común, la que más se usaba para denotar alabanza en hebreo. Este Hilulim viene de la misma raíz que Hillel y quiere decir agradecimiento, agradecerle a Dios. Con esto que vamos viendo nos vamos dando cuenta que cada uno tiene una actitud diferente. Uno es más tranquilo, calmado, otro es más de fiesta, de exaltarlo a Él, gloria. Otro es más de agradecerle, entonces cada uno viene con una actitud diferente. Hay otra palabra que es tehilá, que quiere decir una celebración, la exaltación de alguien digno de enaltecimiento, cantos de admiración o alabanza. Esto lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 7, versículo 4. Puede buscarlo si quiere, ahí es donde podemos encontrar esta palabra, tehilá. Y cuando habla de tehilá, habla de una alabanza exaltada, una alabanza con esa actitud para adorarlo a Él. Entonces, de hecho, también el texto cuando habla que Él mora entre la alabanza de su pueblo, se usa esta misma palabra. Quiere decir que cuando nosotros hacemos una alabanza exaltada, glorificando a Él, viniendo en esa actitud, Él mora entre esa alabanza. Y tehilim es el plural de tehilá. La siguiente que vamos a ver, la siguiente palabra que significa alabanza, es un término hebreo también, es barak, que viene con otra actitud diferente. Quiere decir arrodillarse, declarar bendición, bendecir con abundancia. Si quiere lo puede buscar, Génesis 27:29 usa esta palabra barak. Aquí ya no habla de fiesta, de gloria, tampoco habla de agradecimiento, sino que habla de arrodillarse, postrarse, es una actitud diferente. Tiene que ver con arrodillarse. Cuando uno se arrodilla delante de alguien, está hablando. Cuando uno se arrodilla delante de alguien, normalmente es cuando es alguien, un rey, Dios es grande y por eso nos arrodillamos delante de Él. Antes se arrodillaban frente a los reyes, frente a las personas grandes, a las personas de mayor autoridad. Entonces, cuando habla de barak, habla de arrodillarse frente a Dios en una actitud de que reconocemos que Él es grande y que Él es el único grande. El siguiente término hebreo que vamos a ver es
halal. Halal quiere decir alabar en voz alta, celebrar, enaltecer. Primitivamente esto significaba hacer que brille, hacer que algo brille, que algo resplandezca. Lo puede encontrar en Salmos 18, verso 3. Halal quiere decir celebrar en voz alta, o sea, cuando yo lo hago en voz alta, cuando yo lo alabo con esta actitud de celebración, dándole toda la gloria por lo que Él ha hecho. Eso es halal. Y también hacer que brille, es una alabanza que lo glorificamos a Él y se puede ver el brillo, se puede ver el resplandor. Ahora, hemos hablado de algunos términos hebreos que significan alabanza o que nosotros al español hemos traducido como alabanza. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte porque hablamos de alabanza, adoración profética. Entonces ya hablamos de alabanza y ahora vamos a hablar de la adoración. Ahora, cuando hablamos de alabanza y adoración profética estamos juntando, estamos enlazando lo que es alabanza y adoración con lo profético, porque hay que entender de que lo profético tiene varias áreas, o sea, no solamente existe la alabanza y adoración profética, también existe la guerra espiritual profética, la intercesión profética, existen otras áreas. Entonces, cuando hablamos de alabanza y adoración profética, estamos hablando de una sola faceta, porque lo profético es bastante extenso y hay muchas otras partes. Entonces, en términos generales, adorar o adoración significa reverenciar, respetar, honrar, amar y obedecer a Dios por lo que Él es. Ahí podemos ver la diferencia de alabanza y adoración, que cuando se trata de adoración lo exaltamos a Él por quien es Él, pero cuando se trata de alabanza es por sus obras. Entonces, si yo lo voy a adorar, ya no estoy diciendo grandes son tus obras, grande eres por la creación, grandes y maravillosas son tus obras, sino que ahora voy a decirlo con otra actitud, porque ahora lo estoy exaltando a Él por quién es Él. Entonces ya no diría eso, ahora diría tú eres Rey, tú eres Señor, tú eres el único grande. Eso significa que si yo no tuviera por así decirlo, si yo no viera lo que Él ha hecho, si yo no tuviera alguna cosa que yo puedo ver que diga, Él hizo esto, por eso lo adoro, aunque yo no viera nada de lo que Él ha hecho, aunque no tuviera una manifestación visible, yo lo adoro porque yo sé que Él es Rey. Ahí eso es adoración. El significado primario de adoración significa rebajarse, es decir, que nos postramos ante Él en reconocimiento de que Él es Dios. Cuando nosotros adoramos al Rey y sabemos de que Él es Rey y reconocemos que Él es el único que merece adoración, nosotros tomamos nuestra posición, nos rebajamos, nos humillamos delante de Él, reconociendo que solo Él merece adoración y Él solamente merece alabanza. Entonces tomamos esta posición de rebajarse y de humillarse delante de Él. Hay una palabra, es un término hebreo que se usa para denotar adoración. Este lo podemos encontrar en Salmos 99, verso 5. Salmos 99, versículo 5. Salmos 99, versículo 5. Y dice, exaltad a Jehová vuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Esa es la actitud de adoración, esa es la actitud. Y la palabra, el término hebreo que se usa aquí es shachá. Esa es la palabra que se usa, es el término que usamos para adoración o uno de los términos que se usa para adoración en hebreo, que es shachá. Hace alusión al postrarse ante Dios como un acto de sumisión o reverencia, inclinarse y adorar. Esta es la actitud de adorar al Señor. Nos inclinamos, nos postramos delante de Él. A eso es lo que se está refiriendo esta palabra, shachá, que la podemos encontrar en el texto que acabamos de leer. Ahora, la adoración tiene 4 elementos muy importantes, 4 elementos que son muy importantes cuando hablamos de adoración. Ahora, cuando hablamos de adoración, estamos hablando de esa actitud cuando lo exaltamos a Él porque Él es Rey. Y vamos a ver estos puntos porque no tiene que ver exclusivamente con música, ya lo hemos hablado, no se necesita música para alabar
alabar o adorar. Ahora, la música es un maravilloso método, una forma preciosa donde podemos transmitir y darle esa alabanza, esa adoración, pero no es la única. Entonces vamos con el primer elemento, que es obediencia. Lo hemos visto, lo hemos estudiado antes, la obediencia es adoración. Cuando nosotros obedecemos a Dios, lo estamos adorando. De hecho, toda la escritura está llena de varones que obedecieron a Dios y levantaron un altar de adoración. Porque obediencia tiene que ver con adoración. Cuando yo obedezco a Dios, lo estoy adorando. Por ejemplo, hay muchos varones en la Biblia, como por ejemplo Noé. Él obedeció a Dios y levantó un altar de adoración. Abraham, hay muchos varones en la Biblia que han obedecido a Dios y que hicieron esto. Jesús es el máximo ejemplo de adoración que tenemos. Entonces, obediencia sería el primer elemento que mencionamos entre los 4 elementos importantes de la adoración. Obedecer al Padre. Eso es un acto de adoración. El segundo elemento que mencionamos o que vamos a mencionar es servicio. Servir a Dios es uno de los elementos de adoración. Si servimos a Dios o servimos a los hombres por amor a Dios, aunque tal vez sea solo moviendo una silla, llevando unos platos o ayudando como para decorar la casa de Dios, eso es servicio. Eso es cuando yo lo hago, pero cuando lo hago de corazón, cuando yo digo, yo quiero agradar al Padre, yo quiero hacer lo mejor para Él, yo quiero servirle y no me importa en lo que me pongan, porque yo lo haré con todo el amor para mi Dios, aunque sea acomodando las sillas o limpiando el lugar. Lo importante es que lo hagamos con esa actitud, porque si lo hacemos para Dios, con ese amor, entonces Dios lo toma como un acto de adoración. Y eso es muy importante. Entonces, eso es servicio. Seguimos con el tercer elemento. Ya hablamos de obediencia, de servicio, nos faltan 2 elementos. El tercer elemento es sacrificio u ofrenda. Cuando nosotros tal vez tenemos algo apartado para nosotros, tal vez nosotros teníamos un proyecto o algo que teníamos preparado para hacer algo, pero el Señor dice, dalo para el reino o dalo para esto, entonces nosotros nos despojamos de eso que tanto habíamos preparado, con eso que contábamos para hacer tal cosa, pero si el Señor dice, dalo para mí, entonces en ese acto de adoración se desprende de eso que tenía guardado y lo da para el reino. Yo tenía esto guardado para mí, pero no, yo lo doy para el reino. Esa es la actitud de adoración que tiene que ver con sacrificio o ofrenda. Es algo muy importante y vamos a leer, de hecho, vamos a leer un versículo que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 24. Primera de Crónicas 21, 24. En este contexto está hablando de que David fue donde Ornán porque quería edificar un altar a Jehová. Entonces aquí Ornán le dijo, no, yo te lo voy a dar, no me tienes que pagar, yo te voy a dar todo lo que necesites. Pero aquí en 1 Crónicas, capítulo 21, versículo 4, veamos cómo David le respondió. Y dice, entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Aquí estábamos hablando de sacrificio. Él quería que si él le iba a ofrecer algo a Dios, fuera algo que él le costara, algo de un acto de adoración. Él se desprendió. Él quería adorar a Dios, levantar ese altar, pero con algo que a él le costara. No quería que se lo diera, sino él quería hacerlo. Y ese es el acto de sacrificio o ofrenda que es adoración. También nos recordamos a la mujer de María de Betania, que fue con el ahorro, el dinero que tenía, y que compró un perfume para el Señor, y que quebró el vaso y que lo derramó encima de él como un acto de adoración. De hecho, era mucho dinero lo que ella dio. El frasco de ese perfume era de un material que se llamaba alabastro.
alabastro es uno de los minerales más caros que existen. Y si el frasco era tan caro, ¿cuánto más sería el perfume que venía en el frasco? Que era un perfume de nardo puro. Un perfume donde agarraban el nardo y lo miseraban hasta que quedara la esencia del perfume. Entonces ella se desprendió de eso y decían, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué gastó el dinero en eso? Podría haber hecho otra cosa, podría haberlo hecho para la caridad. Pero ella se desprendió de eso, de haber hecho una buena obra o haberlo usado para otra cosa, para darlo y derramarlo a los pies del Señor. Eso fue un acto de adoración y por eso ella se convirtió en una adoradora. Ahora, hablamos de obediencia, que fue el primer elemento, hablamos de servicio, que fue el segundo elemento, hablamos de sacrificio u ofrenda, seguimos con el número 4, que es culto. Culto es lo que hacemos racionalmente para Dios, cuando dedicamos y apartamos ese tiempo para Él. Podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 95, Salmos 95, versículo 6. Amén. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Aquí está hablando de cuando le damos culto a Jehová, pero cuando le damos culto a Él quiere decir que le apartamos un tiempo para Él. Quiere decir que nosotros apartamos ese tiempo. Pero si yo estoy mentalmente involucrada en otra cosa, no estoy dando culto. Porque cuando yo doy culto es porque yo lo estoy haciendo algo para Él, lo que yo estoy haciendo es para Él y mi mente está centrada en Él. Entonces eso es culto. Pero si yo estoy pensando en otra cosa, eso no es culto. Culto es cuando Él es el objeto de mi pensamiento y yo estoy haciendo algo para Él con la intención de adorarlo. Entonces cuando hacemos eso, le estamos adorando a Él. Entonces esos son los 4 elementos que mencionamos: obediencia, servicio, sacrificio u ofrenda y culto, que son los 4 elementos importantes con la adoración. Ahora, la adoración en el Nuevo Pacto es diferente a la adoración en el Antiguo Pacto. En la adoración en el Nuevo Pacto adoramos por revelación. Él debe ser revelado a nuestras vidas, porque nosotros no podemos adorar lo que no conocemos. Podemos ver esto en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 22. Aquí estamos hablando de cuando le estaban preguntando a Jesús, que le decían, nuestros padres adoraron en aquel monte. Ustedes dicen que es en Jerusalén donde debemos adorar. Y bien, ¿dónde es que tenemos que adorar? ¿En el monte o tenemos que adorar en Jerusalén? Entonces aquí es donde Jesús le responde y le dice en el versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Aquí le está diciendo, aquí le está diciendo de que ustedes están adorando lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocen. Tiene que ser revelado de que no es el lugar. Entonces, cuando hablamos de la adoración en el Nuevo Pacto, estamos hablando de adoración por revelación. No podemos adorar lo que no conocemos. Entonces lo que está diciendo es que ustedes lo hacen por tradición, porque dicen que es así. Pero realmente la adoración en el Nuevo Pacto es adorar por revelación, porque Él fue revelado. Y nosotros lo adoramos porque sabemos quién es Él. Entonces, nosotros no estaríamos adorando si lo hiciéramos porque nos dijeran que tenemos que hacerlo por una tradición o porque no es por culto o por tradición, sino porque se nos es revelado y así lo adoramos. Jesús nunca habla de una práctica musical cuando habla de la adoración, habla de una condición del corazón, el corazón del adorador. Realmente esto lo hemos tocado mucho, la música no es todo la alabanza o la adoración. Jesús nunca habla de relacionar la música con la adoración, porque realmente no es de que la alabanza y la adoración es de, por así decirlo,
pegada de que la única forma de adorar y alabar es con música. A eso se refiere. Él hablaba de en espíritu y en verdad. Los adoradores en espíritu y en verdad no buscan montes físicos para adorar, pues ellos mismos son portadores del espíritu de vida que revela al Padre. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no necesitamos buscar un monte físico para adorar. No necesitamos ir a subirnos a un monte para poder adorar al Padre, decir vamos a ir a subirnos al monte para poder adorar al Padre. Sino de que cuando hablamos de adorar estamos hablando de que ya no necesitamos ir como lo hacían antes, sino que ahora Él vive en nosotros y el altar lo levanto con mi vida, entonces el monte ahora está en mi corazón, porque Él habita en mí. El monte Sión está dentro de mí, ya no tengo que ir a subir un monte, sino que Él está dentro de mí y puedo adorarlo. Los adoradores en espíritu y en verdad adoran a quien conocen, pues lo hacen por revelación. Es algo muy importante. Nosotros adoramos porque lo conocemos y porque sabemos que Él es nuestro Dios y ha sido revelado en nuestras vidas. Por eso lo adoramos. Entonces, hablamos de alabanza, de los términos hebreos, de actitudes en la alabanza. Hablamos de la adoración en el nuevo pacto, pero ahora vamos con lo profético, que es la tercera parte para poder hablar de la alabanza y adoración profética. Ahora, profetizar está relacionado directamente con la palabra, con la declaración de la palabra. Ahora, son sus sinónimos declarar, decretar, decir, proferir, proclamar. Aquí estamos hablando de profetizar y estos son sus sinónimos. Ahora, cuando hablamos de alabanza y adoración profética, estamos viendo solo una faceta de lo profético. De eso ya habíamos hablado, de que hay muchas partes de lo profético, porque lo profético es muy grande, como la intercesión profética o como la guerra espiritual profética, como les había dicho. Incluye otras cosas y no es la única parte, sino que lo profético es muy extenso. Cuando hablamos de alabanza y adoración vinculada a lo musical, estamos hablando de un método de adoración. Cuando hablamos de alabanza y adoración, estamos hablando de una forma en la que lo adoramos, cuando lo vinculamos con lo musical. Ahora, la alabanza y la adoración profética es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas para reconocer, honrar, declarar y glorificar a Dios en línea con el latir de su corazón, por medio de la expresión de todo nuestro ser a su servicio, particularmente a través de la declaración de su palabra. Entonces, esto es, por así decirlo, entonces, la alabanza y la adoración profética también tiene que ver con la declaración de su palabra. Es importante que nosotros entendamos eso. Otro punto muy importante es que cuando nosotros venimos a adorar, nosotros sabemos que los cielos se abren. Y entonces viene revelación y adoramos por revelación. Pero tal vez hay algunas personas que quieren decir voy a venir a adorar, pero ya quieren que los cielos estén abiertos y empezar a que el Espíritu Santo les dé cosas, pero muchas veces nosotros tenemos que venir en obediencia por su palabra a adorarle, para que los cielos se abran y poder adorar en espíritu. Eso sería adorar en espíritu y en verdad, o en verdad o en espíritu. Entonces, sin revelación es muy difícil poder adorar. Difícilmente podríamos adorar sin revelación. El Espíritu de Dios en nosotros es quien da la revelación para adorar y alabar al Padre. Entonces, muy difícilmente podríamos adorarlo y alabarlo sin revelación, sin el Espíritu Santo. Alabar y adorar no deben estar circunscritos al canto y la música. Y de hecho, para la alabanza y la adoración profética tenemos un modelo bíblico. Así que vamos a ver cuál es este modelo bíblico del que estamos hablando. Este lo va a poder encontrar en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas. Vamos a ir al capítulo 25. Primera de Crónicas, capítulo 25. En este capítulo vamos a leer bastantes textos, así que no pierdan la página. Vamos a hablar de muchos textos que hablan, este es el modelo bíblico de la alabanza y la adoración profética. Vamos a empezar leyendo el versículo 1.
Asimismo, David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Gemán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos. El número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio, fue, y empieza a hablar de los nombres de los varones que fueron escogidos. Entonces, estamos viendo porque este es el modelo bíblico de la alabanza y oración profética. Ahora, no estamos diciendo de que tenemos que hacerlo exactamente como dice aquí, no estamos diciendo que vamos a crear un culto, que vamos a hacerlo de esa forma, que si lo hicieron así, así se va a hacer siempre, no estamos hablando de eso, sino que es bueno conocer y estudiar, saber sobre este texto. David introdujo en el tabernáculo la adoración como culto dentro de la alabanza, es algo muy importante. Y los que tocaban aquí, tocaban instrumentos de cuerda. ¿Por qué tocaban instrumentos de cuerda? Porque ellos empezaban a tocar y profetizaban sobre las cuerdas. Eso es muy importante. Y una cosa muy interesante, si lee algunos textos más, dice que ellos lo hacían bajo órdenes del rey. Ahora, cuando hablamos de bajo órdenes del rey, bueno, obviamente hablamos de órdenes de Dios, Él es nuestro rey, pero si hablamos del gobierno de la iglesia, podríamos decir que el rey podría representar al apóstol. El apóstol, por lo menos cuando hablamos de gobierno de la iglesia. Entonces, el apóstol podría, por así decir, podría venir y decirle al salmista profético, empieza y profetiza, ve y profetiza. Entonces, empieza a tocar y profetiza sobre las cuerdas. Ahora, en ese tiempo no es de que cuando el rey le decía profetiza, ellos iban a esperar a que viniera una nube, que les viniera la revelación y empezar a componer, sino que sencillamente ellos conocían a Dios, conocían su palabra, y cuando les decía empieza y profetiza, ellos empezaban a tocar sus instrumentos y empezaban a fluir proféticamente. Vamos a leer en el mismo Primera de Crónicas 25, pero esta vez vamos a leer el versículo 3. Le dije que no lo perdiera, vamos a estar leyendo todavía un poquito más de esto. Primera de Crónicas, capítulo 25, verso 3. De los hijos de Jedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simeí, 6 bajo la dirección de su padre Jedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová. Ok, primero hay algo muy interesante que decir, y es de que aquí hablaba de que estaban bajo la dirección de su padre Jedutún. Eso quiere decir que los hijos de Jedutún también estaban incluidos. O sea, no solamente eran los grandes, las cabezas, sino que también los hijos iban. Entonces eran ministerios familiares, lo hacían por familias, por turnos, y eran familiares. El grande y el pequeño, el maestro y el discípulo. Entonces, eso es lo que quiere Dios en su casa. Quiere que también los niños, que también los jóvenes empiecen. Y esto en algún término, en algún sentido, también podría decir que los pequeños iban y aprendían de sus padres, aprendían de los maestros. Y llegaría un tiempo donde ellos se convertirían en maestros y pudieran venir más. Así iba a ir constantemente funcionando y los menores, los jóvenes, podrían empezar a entrar y aprender. Eso es lo que Dios quiere, que los jóvenes y los niños también aprendan, también entren y lo puedan adorar y lo puedan alabar. Eso es lo que quiere. Y una cosa muy interesante que dice este texto, que habla para aclamar y alabar a Jehová. Nosotros hablamos que la alabanza y la oración profética tienen que ver con la declaración de su palabra. Aquí está vinculando cuando habla de aclamar y alabar a Jehová. Entonces aquí estamos incluyendo lo que es alabanza. Vamos a seguir leyendo en el mismo Primera de Crónicas 25, pero ahora vamos a leer el versículo 4 al 5. Primera de Crónicas 25, versículo 4 al 5. De los hijos de Gemán, Buquías, Matatías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Hananías, Jonaní, Eiata, Gidaliti, Romaniti, Eser, Jobecasa, Maloti, Jotir y Mahasiot. Todos estos fueron hijos de Gemán, vidente del rey, en las cosas de Dios, para exaltar su poder. Y dio a Gemán 14 hijos y 3 hijas. Aquí en este texto habla de para exaltar su poder. Aquí estamos hablando de la adoración. Y decía de que y aquí hablaba de que los hijos de Gemán también profetizaban para exaltar el poder de Dios. Aquí estamos hablando de la adoración profética. Entonces estamos
juntando lo que es alabanza, adoración, profética. Y sabemos que eso tiene que ver con la declaración de su palabra. Y aquí también lo dice, para aclamar y alabar a Jehová. Entonces estamos viendo el modelo bíblico. Estaba desarrollado por familias, como hablamos, y lo hacían juntos. Ahora, hay otro texto en Primera de Crónicas 25, pero esta vez el versículo 6. Y dice, y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalos, salterios y arpas, para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Jedutún y Gemán estaban por disposición del rey. Aquí es donde estamos hablando que estaban por disposición del rey para que cuando él les dijera que profetizaran, ellos empezaran a profetizar. Y dice de que también estaban los hijos por dirección de su padre en la música, de lo que estábamos hablando. Ellos lo hacían por turnos y iban también. Es importante que entendamos que Dios quiere esto para su casa. Él quiere que incluyamos también a los más pequeños para que lo puedan adorar. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, la música y el canto es solo uno de los métodos y no fines a través de los cuales manifestamos alabanza y adoración a Dios. Yo podría venir con la guitarra, puedo empezar a ponerme a tocar y alabar o adorar. Yo puedo hacer eso, pero no es la única forma que lo puedo hacer. Hay muchas otras formas de las que se puede hacer. Y aquí hay otro punto muy importante, que es, no es el ritmo o el compás lo que determina si los cantos son de alabanza o de adoración, sino su contenido. Esto hablaba el apóstol al principio, que no depende del ritmo, el compás, sino que depende de lo que diga. Nosotros sabemos, lo hablamos, alabanza es exaltarlo por lo que él ha hecho y adoración por quién es él. Entonces, si la alabanza tiene un ritmo tal vez muy animado, muy jubiloso, puede ser de adoración solo si la letra lo que apunta es exaltarlo a él. Entonces no depende de la música o del ritmo, porque a veces muchas veces dicen, ve y pon una alabanza de adoración, y tal vez la alabanza no es de adoración, tal vez es una meditación o es algo para pacificar el alma. Entonces no siempre depende con el ritmo o con el compás lo que sea de adoración o de alabanza. Ahora, ¿cuáles podríamos decir que son los efectos o el propósito del cántico profético? El cántico profético tiene que ver con revelación, con la declaración de su palabra. Cuando está su presencia y la declaración de su palabra, hay muchos efectos que podemos notar. Y vamos a hablar de algunos efectos del cántico profético, de la alabanza y la adoración profética. Número 1, trae libertad. Donde está la presencia de Dios y donde se adora al Rey, donde hay alabanza y adoración profética, hay libertad. No puedes adorar libre, no puedes adorar si no eres libre. Donde hay la alabanza y el cántico profético, hay libertad. Y es algo que podemos ver. Otro efecto del cántico profético es que trae dirección espiritual. Cuando nosotros adoramos, los cielos se abren y muchas veces viene revelación y viene dirección espiritual. Y es algo que de hecho tenemos que entender. Cuando nosotros adoramos al Padre, lo hacemos, se abren los cielos. Y algo muy importante, hay que estar adorando constantemente al Padre para que los cielos se mantengan abiertos. Nosotros deberíamos estar constantemente en comunión con Él, adorando, alabándole, hablando con Él. Eso es lo que Dios quiere, para que hayan cielos abiertos en el hogar. Es muy importante entender este principio. Para que haya revelación, hayan bendiciones en abundancia, también es importante los cielos abiertos. Otro punto importante es que el cántico profético edifica. Edifica, porque cuando hablamos, es la palabra misma expresada en cántico o musicalmente. Nosotros sabemos que la palabra edifica. La palabra profética edifica. Y la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de que edifica porque sabemos que nos edifica. Otro punto importante, trae gloria a Dios. Para esto vamos a leer un texto en Jueces
Vamos a ir al libro de Jueces, vamos a ir al capítulo 5 y al versículo 1 y 2. Jueces, capítulo 5, versículo 1 y 2. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo: por haberse puesto al frente de los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová. Trae gloria a Dios. El cántico profético trae para glorificar a Dios, para exaltar a Dios. Este es uno de los efectos del cántico profético. Ahora voy a decir, y es que estos son algunos puntos, algunos efectos, no son todos, hay muchos más que probablemente van a poder experimentar en el cántico, en la alabanza y adoración profética. Otro efecto muy interesante es que traen sanidad y paz. Esto lo podemos ver en otro texto, Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ustedes recuerdan cuando Saúl tenía esos espíritus, mandaba llamar a David y le empezaba a tocar el arpa, y los espíritus ya no lo atormentaban, tenía paz. Esto estamos hablando. Cuando está el cántico profético, hay sanidad y hay paz. Podemos sentir esa paz, esa tranquilidad. Es uno de los efectos. Ahora, la unción pudre el yugo y quita cargas. Podemos ver esto en el libro de Isaías. Isaías capítulo 10, en este caso vamos a leer el versículo 27. Isaías capítulo 10, versículo 27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ahora, cuando hablamos de que la unción pudre el yugo y quita cargas, estamos hablando cuando hablamos de alabanza y oración profética, estamos hablando de la unción profética. Es diferente, estamos hablando en este caso de la unción profética que se manifiesta en la alabanza y la adoración profética, en el cántico profético. Entonces, este es otro de los efectos que podemos ver. Hay otro efecto, hay varios efectos y tenemos muchos textos porque siempre hay que tener un respaldo bíblico. Trae victorias espirituales. Esto lo vamos a ver en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 22. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 21 al 22. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos, mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Entonces aquí está hablando que también trae victorias espirituales. La adoración profética, el cántico profético, la alabanza y adoración profética es muy importante. Este es otro de los efectos que trae. Es muy importante entender de que esto es muy poderoso y tiene muchos efectos. En diferentes ocasiones podemos ver, trae libertad, trae victorias espirituales y muchos otros efectos. Y es importante entender la importancia de entender este tema porque realmente es algo muy poderoso.
trae el testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Cuando hay cántico profético, alabanza y adoración profética, trae el testimonio de la grandeza de Dios. Muchas veces hay manifestaciones, hay visiones, hay revelación, cuando hay cielos abiertos, y donde está la presencia de Dios, pasan cosas. Y ahí, ese es el testimonio donde podemos, ese es el testimonio que trae, es el testimonio de la grandeza de Dios. Entonces hay que entender que el cántico profético también trae el testimonio de la grandeza de Dios. Cuando se abren los cielos y está su presencia, trae reverencia a Dios. Cuando hay la alabanza y la adoración profética, trae reverencia a Dios. ¿A qué nos referimos con eso? Cuando tú te metes, adoras, te metes y fluye el cántico profético, las personas a tu alrededor van a sentir ese anhelo por ir y adorar. A mí muchas veces me pasaba, poco tiempo después que aprendí a tocar la guitarra, yo muchas veces me iba con la guitarra y empezaba a tocar una alabanza, tocaba otra, y cuando me daba cuenta estaba fluyendo algo que yo no conocía. Era algo que el Señor me daba, era un cántico diferente, algo que yo nunca había conocido. Los signos que tocaba tal vez eran diferentes y la música y la melodía no era mía, sino que venía de Él. Y yo estaba metida adorando, esto me pasó varias veces, y yo estaba adorando y cuando me daba cuenta volteaba a ver y había personas a mi alrededor, personas que sintieron la presencia y que se vinieron y se postraron. Eso me pasó varias veces. Cuando yo estoy adorando y me meto, muchas veces las personas vienen. Y eso pasa cuando está el cántico profético, cuando está la alabanza y adoración profética. Y si tú te metes a adorar, uno de los efectos que se produce es que hace que las personas a tu alrededor sientan ese anhelo y ese amor por adorar al Padre. De acuerdo al modelo bíblico de Crónicas 25, el salmista profético es un cantor tañedor que fluye bajo la unción profética con el propósito de profetizar en declaración, canto y música por instrucciones del rey. Hablamos de eso, de que el rey le daba la instrucción y profetizaba, declaración en canto. Declarar alabanza a Dios es otra de las cosas muy importantes del cantor tañedor que fluye bajo la unción profética. Profetizar para exaltar el poder de Dios, adoración. Esos son los puntos que habla del modelo bíblico de Primera de Crónicas 25. Entonces ahora usted me va a decir, yo tengo que ser un músico, yo tengo que ser un cantor para poder adorar a Dios, para fluir en cántico profético. La respuesta es que no necesitamos ser músicos o ser cantantes. Los que adoran proféticamente, los adoradores proféticos, no son específicamente solo cantores, porque realmente no depende si yo toco un instrumento o no. No es de que yo tengo que irme a una academia, aprender a tocar un instrumento o a cantar bien. Eso no es lo que define si yo soy un adorador profético. Lo único importante para poder fluir en el cántico, en la alabanza y adoración profética, es que yo debo ser primeramente un adorador. Y para ser un adorador ya hablamos de los 4 elementos: obediencia, servicio, sacrificio u ofrenda y culto. Entonces necesariamente no tiene que ser con música. Ahora, la música es un método maravilloso para adorar al Padre, es un método maravilloso donde podemos transmitirlo. Y si quiere, puede convertirse en un adorador con música, con instrumentos, con canto, no hay ningún problema, es un método maravilloso. Pero lo que estoy intentando decir es que no depende de la música que tú seas un adorador profético o no. Entonces, para poder ser un adorador y alabador profético, lo único que necesito es primeramente ser un adorador, que se cumple con esas 4 características. Y después lo único que necesito es... Y después, para ser un adorador profético, lo único que necesito es que la palabra de Dios fluya a través de mí. Eso es todo. Es muy simple, pero tenemos que entender estos principios, entenderlo, porque muchas veces, a veces solamente pensamos en adoración como una alabanza que cantó una persona. Pero realmente la adoración es algo poderoso, es algo que trae cambios, es algo diferente. Y es muy importante que nosotros entendamos. Un punto muy importante para poder ser un verdadero adorador es un punto que es muy importante decirlo y es tu corazón. Tu corazón es muy importante. Si tú vienes delante de Él para adorarlo con un corazón
humillado, con un corazón que viene con esa intención a adorarlo a Él porque lo amas. Eso, tienes que tener ese corazón de adorador para hacerlo. Eso es lo que hace un adorador. Entonces eso quiere decir que si viniera el mejor músico o el mejor cantante, si no tuviera bien su corazón o si no lo hiciera de esa forma, no sería un adorador. Entonces no depende de la música o de eso. Estos son los puntos importantes y lo que tenemos que saber de la alabanza y la adoración profética. Ahora, yo sé que el Señor quiere activar adoradores, el Señor quiere activar alabadores y adoradores proféticos que fluyan en ese cántico profético. Y en el nombre de Jesús yo declaro que el Señor en esta hora está activando a los adoradores proféticos. Y en esta hora Él está activando por su palabra a todos esos adoradores proféticos para que tú puedas ser ese adorador, que en tu corazón empieza a moverse ese amor para adorar al Padre como un adorador verdadero. El Señor dijo de que en los últimos tiempos se restauraría el tabernáculo de David, que estaba caído. El tabernáculo de David está siendo levantado a través de su iglesia, así como en aquel tiempo habían cantores, habían profetas que cantaban. Hoy en día el Señor está activando esos adoradores proféticos para que puedas adorar al Padre en una nueva dimensión, para que puedas adorar. Hoy está siendo activado en una nueva dimensión para ser un verdadero adorador, para adorar como el Señor quiere, para ser un adorador profético en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que viene sobre ti ahora y empiezas a ser activado y empiezas a sentir en tu corazón como eres activado por la unción y por la palabra como un verdadero adorador profético. Recibe la impartición en el nombre poderoso de Jesús.